Ayer, sorpresivamente, por lo menos para nosotros, sorpresivamente, se conoció la renuncia de Elena Hayton de Nolasco a la Corte Suprema de Justicia. Es una patada al hormiguero, es una noticia que sacudió al poder, pero que es completamente comprensible que a la gente de a pie, al que está en el negocio en este momento, al que está subiendo al camión de reparto, al que nos escucha desde el auto de acá para allá, a los que están en la oficina, que volvieron recién, a los que siguen haciendo home office, salvo a los que estén involucrados en ese mundo, es muy probable que la noticia le resbale completamente. Hoy, por supuesto, recogiendo reflexiones, alguna repercusión de esto, que para mí, de vuelta, es una noticia importante para el poder, pero menor para las preocupaciones que tiene hoy la Argentina. Lo que me encontraba era, una montaña de conspiraciones. Que si va a ir Vilma Ibarra por el gobierno, que si la deberían mandar como candidata a Cristina, que si por el contrario tiene que ser una figura más vinculada a la oposición para que la aprueben los opositores. En fin, me encontré con una rosca loca muy alejada de las preocupaciones de la sociedad, del mismo modo que lo está la Corte Suprema hace muchísimos años. Cuando fue la mayoría automática menemista en la Corte, el momento de máximo desprestigio, me acuerdo el Julio Nazareno, el titular de la Corte en ese momento, un tipo además de sin mucho pergamino académico y sin mucha trayectoria que destacar, tipo más bien parecido a Bonadío, ¿no? Así de esa oscuridad, como diría Pichetto. La Corte Suprema entró en su desprestigio máximo. Era la escribanía del poder, era el que validaba todas las privatizaciones, todo el cambio estructural que hizo el menemismo de nuestra sociedad, de nuestro país. Después vino el nombramiento por parte de Néstor Kirchner de Eduardo Zaffaroni, de Carmen Argibay, de la propia Elena Hayton de Nolasco, que ahora renuncia. Una especie de intento de reconciliar a la Corte Suprema con la sociedad, del mismo modo que a fuerza de tomar la agenda de los derechos humanos, la agenda social, muchas agendas que estaban pendientes en los años 90, el kirchnerismo también hizo con el Poder Ejecutivo. Bueno, ese intento fue un intento parcialmente exitoso, que de algún modo, como Argibay tomó decisiones que tuvieron que ver con una agenda de género que la sociedad también recogía, como el propio Zaffaroni también encarnó a esos derechos humanos que habían quedado tan relegados durante tanto tiempo, después de la dictadura. Hubo una especie de principio de reconciliación entre la sociedad y los jueces. Para mí tampoco fue tanto, tampoco fue algo que que calara profundo en la sociedad. ¿Quién es Zaffaroni? ¿Quién era Argibay? ¿Quiénes son los jueces en definitiva? La cara de la justicia que ve la gente, la cara de la justicia que ve el pueblo, es la cárcel preventiva para los chorritos pobres que agarra la policía, o para los pibes que ni siquiera son chorritos y a los cuales la policía prepea en todos los barrios todo el tiempo. La justicia para más de la mitad, no, más de 2/3 de nuestra población, no es Ricardo Lorenzetti en su auto de lujo llegando a Dashi a comer, o a los tribunales de ahí, al Palacio de Tribunales, para que le tiendan la alfombra roja y haga sus acordadas y sus fallos desde allí, con una oreja puesta en el Departamento de Estado y otra oreja puesta en los dueños de las principales empresas del país. La justicia, para la mayoría de la gente, es la injusticia. Es el acta que le leen en la comisaría y que no entiende. Es el trámite terrible que tiene que hacer, donde deja un montón de guita para seguir adelante simplemente con su vida. Es la causa que le cae y que no le tenía que caer. Es la jueza o la fiscal que no le atiende el teléfono y no le da bola a la chica que es víctima de violencia de género en un barrio popular y que no tiene el Estado allí para que le preste atención. Ese alejamiento de la justicia, de la sociedad, es un alejamiento que tiene además sus mecanismos muy, muy concretos. Los analiza un tipo que yo respeto mucho y que me ayudó mucho a entender ese dispositivo aristocrático y asqueroso que es la justicia para mí, que es Federico Delgado.
una especie de ave extraña dentro de los tribunales de Comodoro Pi. Delgado, que es fiscal, escribió un libro con Cata Delía, que es una colega, que es oyente de Pasaron Cosas además, que escribió después otros 2 libros, otro con ella y otro más, pero este que les recomiendo es La cara injusta de la injusticia. Ahí, además de contarse casos, muchos casos de gente que no recibió justicia por ser pobre, precisamente, ellos lo que explican es por qué y cómo se dio ese alejamiento. Explican, por ejemplo, que el uso del lenguaje leguleyo que aparece en los fallos de los jueces y fiscales, ¿viste que no se entiende nada lo que dicen? Bueno, dicen, el uso del lenguaje es una fuente de protección del sistema judicial. Sencillamente porque lo que no se puede comprender, en general, no se puede refutar tampoco. Entonces vos necesitas un abogado que te traduzca lo que está diciendo el juez para que después le responda en lenguaje que vos tampoco comprendés lo que vos querés decir en un juicio. Y por lo general no funciona tampoco. Vos te terminán cagando. El Estado es una institución muy particular, no me quiero poner muy teórico, pero es una institución que en la sociedad capitalista se presenta como una entidad autónoma, capaz de demarcar su territorio frente a poderosos y a débiles y de tratarlos por igual. Y la justicia no hace eso. La justicia acaricia a los poderosos y aplasta a los débiles. Y lo hace todo el tiempo. Entonces, yo hoy lo escuchaba. Además es un poder que tiene resabios de nobleza, donde se tratan de su señoría, donde se escriben siglas que nadie entiende qué quieren decir. Y donde se prodigan ese mismo respeto escrito, mientras oralmente se dan las conspiraciones de lo más espantosas que te puedas imaginar. Es un nido de víboras, como se vio ahora en la pelea por algo tan sonso como quién preside la Corte. ¿Qué te importa quién preside la Corte Suprema de Justicia? Bueno, yo hoy lo escuchaba a Ernesto, acá, que bueno, es el programa insignia de esta radio. Yo no hay palabras para decir lo que respeto y lo que aprendí de Ernesto Tenenbaum. Pero él, como demócrata liberal que es, decía, se pueden poner de acuerdo, puede aparecer ahora una propuesta del oficialismo que, bueno, le diga a la oposición, charlemos, pongámonos de acuerdo, y que haya ahí una figura de consenso, alguien que preserve el prestigio que necesita un juez y que venga a ocupar el lugar de Hayton de Nolasco. Obviamente tiene que ser una mujer. ¿Sabes qué? Yo no creo que eso sea posible. Pero no porque no se hablen, no por la grieta entre kirchneristas y macristas, que también lo impide, obviamente, porque nunca va a haber una, qué sé yo, se le podría ocurrir a un kirchnerista que, por ejemplo, es buena la jueza, la fiscal Boquín para ser jueza en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque investigó al macrismo aún contra las peores presiones y apretadas que sufrió en la causa Correo y llegó justamente hasta las máximas instancias y hasta la Corte Suprema. Pero el macrista te va a decir, no, me persiguió. Y lo mismo con un juez que haya investigado, Ercolini, no sé, que haya investigado al cristinismo y que el macrismo diga, bueno, fue implacable en los momentos que lo presionaron. Obvio que no se van a poner de acuerdo, pero a mí me interesa algo más, que es, además de que no se van a poner de acuerdo, si se pusieran de acuerdo, tampoco cambiaría nada, porque ese prestigio de los jueces ya está pulverizado, está roto, la justicia está podrida y muerta para la mayoría de la sociedad. Entonces, poner a una jueza ahora, porque por supuesto tendría que ser jueza, porque es una vergüenza, sino que todos son varones, poner a una jueza de prestigio, una jueza que reúna consenso, no va a solucionar ese problema, no va a solucionar lo lejos que está la justicia de la gente, no va a solucionar las roscas políticas en las que se meten los jueces y que tanto degradaron nuestras democracias. Digo nuestras porque es todas las de América Latina. Lorenzetti, el que ahora llora porque perdió la presidencia de la Corte Suprema, se sacó un montón de fotos con Sergio Moro, cuando vino acá Sergio Moro, que era el súper paladín de la justicia, porque estaba investigando a Odebrecht y haciendo el juicio del Lava Jato. Bueno, al final Sergio Moro resultó que fue un juez que metió preso a Lula y después fue ministro del presidente que asumió porque Lula estaba proscripto y preso. Sí, fue ministro de Jair Mesías Bolsonaro. O sea, Moro era un instrumento de quienes lo querían voltear a Lula, con un juicio que además se probó que tuvo un montón de cosas amañadas, como reveló el sitio de Intercept. Yo, perdónenme, de verdad, porque es una institución de la democracia también, la justicia, pero todas las veces que tuve que interactuar con la justicia, sea como periodista, cuando denuncié un caso y lo recogió la justicia para supuestamente investigarlo, o sea
como civil, simplemente, que me tocó ir a un tribunal por H o por B, la pasé para el orto. Y la justicia para la mayoría de la gente es eso, es algo ajeno, podrido, viejo, noble, elitista, aristocrático y que no va a dar ninguna solución hasta que no cambie de raíz, pero de raíz en serio.